Bueno, ahora vamos a ver lo que son funciones trigonométricas recíprocas. Pongan como título funciones trigonométricas recíprocas. Ahora miren, se definen de la siguiente manera. Vamos a escribir la definición. ¿Cómo se definen? Miren, vamos a introducir primero la cosecante. La cosecante de teta, el ángulo, recuerden que se representa con teta. Es decir, miren, la clase pasada habíamos visto lo que son el seno, el coseno y el tangente. Ahora vamos a ver las que son las recíprocas. La cosecante de teta se va a definir como la división de la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto. Es decir, recuerden que, a ver, voy a poner aquí las definiciones de las funciones trigonométricas. Vamos a poner un recordatorio. ¿Cuál es el recordatorio? Que el seno, ¿cómo se definió? El seno de teta. El seno de teta se definió como la división del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso la recíproca, su función recíproca es la que divide lo contrario, es decir, hace lo contrario, divide la hipotenusa entre el cateto opuesto. Por eso se le llama recíproca. Recíproco es cuando volteas la fracción. Eso es recíproco, cuando lo volteas. Cuando el denominador pasa arriba y el numerador pasa abajo. Lo de abajo pasa arriba y lo de arriba abajo. A eso se le llama recíproco. En matemáticas, al menos en matemáticas. Otro recordatorio. El coseno de teta, ¿a cuánto es igual? A la división de quién entre quién. Del cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y también que la tangente de teta era igual a la división de el cateto adyacente dividida entre el cateto opuesto. Ahí está, esto vimos la clase pasada. Ahora las funciones recíprocas van a ser las siguientes. Bueno, definición de funciones recíprocas, pónganle. El cosecante va a ser el recíproco del seno. Es decir, en vez de dividir cateto opuesto entre hipotenusa, se va a dividir al revés. Hipotenusa entre cateto opuesto. Esa va a ser la función recíproca al seno. Ahora, ¿cuál va a ser la función recíproca al coseno? Va a ser la secante de teta. ¿A cuánto va a ser igual esto? Bueno, si el coseno es la división de cateto adyacente entre la hipotenusa, el secante va a ser el recíproco. Es decir, se va a voltear la fracción. Va a ser la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Así, de esta manera. Después, la recíproca del tangente se le va a llamar cotangente. Cotangente se le va a llamar. Y esta va a ser la recíproca de la tangente. Recíproco, otra vez, como he dicho, es cuando volteas la fracción. Así que vamos a voltear esta fracción. El cateto opuesto va a ir arriba y el cateto adyacente va a ir abajo. Ahí está. Estas son las funciones trigonométricas recíprocas. Son aquellas que se obtienen solamente volteando la fracción. Del seno, volteo esta fracción. Es hipotenusa entre cateto opuesto. Y a eso se le va a llamar la cosecante. Del coseno, su recíproca es voltear esta fracción. Es hipotenusa entre cateto adyacente. Y eso va a ser la secante. Y de la tangente es voltear esta fracción. Que por eso quedaría así. Perdón, aquí me equivoqué, perdón. De la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sí, así lo hicimos en la clase pasada. Y por lo tanto, la cotangente es el contrario. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Sí, así es, por eso de acá. Tangente es el cateto opuesto, que es 12, entre el cateto adyacente, que es 5. Ahí está. Sí, me equivoqué, perdón, al principio.
Tangente es esto, opuesto entre adyacente. Y cotangente es voltear esa fracción, es dividir cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahí está. Entonces pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, bueno, vamos a retomar los ejemplos de la clase pasada, de la lección anterior más bien. Vamos a ver. Pónganlo más abajito esto que voy a escribir. Lo voy a escribir acá para que sea ilustrativo, pero ustedes pónganlo más abajo. Es decir, pónganlo, más bien, ustedes vuelvan a escribir todo esto, excepto el ángulo. Ahorita no nos interesa el ángulo. Vuelvan a escribir todo esto. Copienlo, vayan copiando. Todo esto vuelvan a copiar. Y ahora, adicionalmente de escribir las funciones trigonométricas, vamos a escribir las funciones trigonométricas recíprocas. ¿Quién es el recíproco al seno? Es el cosecante. Vamos a escribir cuánto vale esa función trigonométrica. El recíproco del coseno es el secante. Secante de teta. Y el recíproco al tangente, ¿quién va a ser? El cotangente de teta. Así, de esta manera. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a obtener estas funciones trigonométricas, las recíprocas. ¿Cuánto vale? Bueno, el cosecante es la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces vamos a dividir eso, la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este triángulo rectángulo? Vale 5. Y lo vamos a dividir entre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto a teta? El opuesto es el que está viendo, el que está frente a él. ¿Qué cateto es el que está viendo? El 4. Ahí está, este es el lado del triángulo que está viendo, es el que está viendo. El 4, entonces va a ser 5 entre D4. Ahí está, eso es el cosecante, 5 entre D4. Y se comprobó que se volteó la fracción. Como he dicho, el recíproco es voltear la fracción. Así que, ¿quién es el recíproco del seno? El cosecante, que se obtiene volteando esta fracción. Ahí está, si volteo la fracción, si el 5 lo paso arriba y el 4 abajo, pues obtengo esto de acá. Ahí está, ese es el recíproco del seno, es el cosecante. Ahora, ¿quién es el recíproco del coseno? Es el secante. ¿Cuánto va a valer? Pues al revés de esto, va a ser 5 arriba y el 3 abajo. A ver, vamos a comprobar. El secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 5. Dividido entre el cateto adyacente, es lo que dice. ¿Cuánto vale el cateto adyacente a teta? Vale 3. Ahí está. 5 tercios, que es lo que esperábamos, que se volteara esta fracción. Ahí está. Bueno, entonces el recíproco del tangente es el cotangente. Entonces, ¿cuál es su recíproco? Pues volteando esta fracción. Va a ser 3 cuartos. Así, de esta manera, 3 cuartos. Que se comprueba, ¿no? Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Es 3. El cateto adyacente es el que está a un lado del ángulo, que es 3. Que no sea la hipotenusa. Este no es, porque esta es la hipotenusa. Es el lado más grande. Ahora, este es el cateto adyacente. Es 3 dividido entre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues 4, porque es el que está frente a él. Ahí está. Estas son las funciones trigonométricas recíprocas. Se obtienen volteando los valores de la fracción del seno, coseno y tangente. Ahí está. A ver, vamos a aplicarlo con este otro ejemplo, el segundo que hicimos en la lección anterior. A ver, voy a borrar esto. Vamos a ver. Ahí está. Aquí están las funciones trigonométricas. Vuelvan a copiar este triángulo con estas medidas. Y borren y no copien el valor del ángulo. No lo vamos a necesitar ahorita. Solamente las funciones trigonométricas estas. Bueno, ya aquí calculamos en la lección anterior cuánto vale el seno, coseno y el tangente de este triángulo rectángulo. Ahora vamos a calcular las funciones trigonométricas recíprocas. Es decir, vamos a averiguar cuánto vale el cosecante de teta. Vamos a averiguarlo, cuánto vale. ¿Quién es el recíproco del coseno? El secante.
vamos a averiguar cuánto vale el secante. ¿Y cuánto vale el recíproco del tangente? ¿Quién es el recíproco del tangente? El cotangente. Ahí está. Entonces, el cosecante, como hemos dicho, es la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto. Así que vamos a dividir la hipotenusa, que vale 13. Aquí la hipotenusa vale 13. Sí, es el lado más grande, es el que está frente al ángulo de 90 grados. Ahí está, esa es la hipotenusa, 13. Y se va a dividir entre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale el cateto opuesto a este ángulo, ¿cuánto vale? 12. El cateto opuesto, recuerden que es el que está viendo, el que está frente a él. ¿Cuánto vale? 12. Ahí está, ese es el cosecante, es la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Ah, y se comprobó que es esta fracción pero volteada. El denominador pasó arriba y el numerador pasó abajo. Ahí está. El secante, pues esperamos que igual va a ser se va a voltear esta fracción. Va a ser 13 entre 5. Vamos a comprobar si es cierto. El secante es hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 13. Entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 5. Y así es. Este es el cateto adyacente, porque es el que está a un lado del ángulo. Es este de acá. Y el cotangente, bueno, entonces ese es el secante. Y el cotangente de igual manera, esperamos que sea esto pero volteado. 5 doceavos, ahí está, el 5 para arriba y el 12 para abajo. Y es cierto, cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente es, como dijimos, de 5, dividido entre el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Es 12. Ahí está. Estas son las funciones trigonométricas recíprocas. Ahí está, así de sencillo. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Escriban calcular las funciones trigonométricas de las funciones trigonométricas y recíprocas, bueno, y sus recíprocas del siguiente triángulo rectángulo. Ahorita lo voy a poner. Así como calcular el valor del ángulo teta. Ahí está. A ver, cópienlo. Y ya voy a poner el triángulo rectángulo. Bueno, pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, ahora voy a poner el triángulo rectángulo. Vamos a ver. Ahí está, este triángulo rectángulo. Bueno, lo voy a cerrar. Ahí está. Listo. Supongan que este lado mide, digamos 14. Y este lado mide 48. Entonces aquí está el ángulo de 90 grados. Y este va a ser el ángulo teta. Este es el ángulo con respecto al cual hay que calcular las funciones trigonométricas y sus recíprocas. Y este va a ser la hipotenusa, ¿no? Bueno, hay que calcular el valor de todas las funciones trigonométricas, sus recíprocas y el valor del ángulo. Bueno, entonces copien y pónganle pausa al video y copien. Bueno, entonces hay que calcular todo esto. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo le hacemos?
Primero lo primero, hay que calcular la hipotenusa, hay que saber cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa es una incógnita, vamos a ponerle X. Bueno, o como dije, siempre a la hipotenusa ¿con qué letra se le denota? Con C, del teorema de Pitágoras, así es como dije. Bueno, entonces recuerden el teorema de Pitágoras. Es lo mismo si ponen C o X, no importa. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, vamos a escribirlo acá. El teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ahí está. Este es el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es la incógnita, C. No, vamos a calcularla precisamente. Ya sea que le pongan C o X, no importa. Es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si esta es la hipotenusa, entonces estos son A y B. No importa en qué orden, si quieren que este sea A y este sea B. Así, de esta manera. Recuerden, la hipotenusa siempre es el que está frente al ángulo de 90 grados. Por eso esta es la hipotenusa. Y estos dos son los catetos. Este es A y este es B. Bueno, entonces A vale 14. Va a ser 14 al cuadrado. Más B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Vale 48. 48 al cuadrado. Ahí está. Entonces ya, vamos a leer. C al cuadrado, ¿cuánto debe valer? Vamos a ver. 14 al cuadrado, ¿cuánto es? Vamos a ver. 14 al cuadrado es 196. Más 48 al cuadrado. $2,304. Y ya esto más esto, ¿cuánto es? Vamos a ver. 106 más 4, 10, llevamos una. 9 más 0, 9, más 1, 10, llevamos una. 1 más 3, 4, más 1, 5. Y, no, 5 pero acá, en las centenas. Centenas. Y el 2 en las millas, en millares. En los millares. Ahí está. Unidad de millar, ahí está. 2500. Y el cuadrado, ¿cómo va a pasar al otro lado? Como raíz cuadrada. ¿Y a quién se la va a aplicar? A 2500. Y raíz cuadrada de 2500, ¿cuánto es? Es 50. Así que eso va a valer la hipotenusa, va a valer 50. Así, de esta manera. Ahí está. Y ya que tenemos todos los lados del triángulo rectángulo, ya que los conocemos todos, ahora sí, procedemos a calcular todas las funciones trigonométricas. Vamos a calcular el seno, el coseno de teta, de este ángulo teta, y la tangente de este ángulo teta. Ahí está. Vamos a ver, ahí está. Eso es el seno de teta, el coseno de teta y el tangente de teta. Ahí está. Eso es lo que hay que calcular esto. Y después calculamos las recíprocas. Pero primero vamos a calcular esto. El seno de teta, recuerden a qué es igual. Recuerden que el seno de teta es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Creo que lo puse aquí como repaso, ¿no? Ahí está, recordatorio. Seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto a teta? Es el que está frente a él, viéndolo. ¿Quién es? Es este, el que vale 48. Ese es el cateto opuesto. Vale 48. Ahí está. Dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 50. Ahí está. Eso es lo que va a valer la hipotenusa. Vale 50. Y el coseno de teta, ahora ¿cuánto es igual? El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Vamos a dividir eso. El cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 14. Ahí está. 14. Dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 50. Ahí está. Ahí está. 14 entre 50. Y la tangente de teta finalmente ¿cuánto es? Cateto opuesto entre cateto adyacente.
¿Cuánto vale el cateto opuesto? 48. Es el que está frente al ángulo. Dividido entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Es el que está a un lado del ángulo, que no sea la hipotenusa. Este, como es la hipotenusa, entonces este no. ¿Quién es? 14. Ahí está. Estas son las funciones trigonométricas. Ahí está. Seno de teta es 48 entre 50. Coseno de teta es 14 entre 50. Y tangente de teta es 48 entre 14. Y siempre que se pueda, hay que simplificar las fracciones. Vamos a simplificarlas paso por paso. 48 dividido entre 2 es 24. Bueno, esto, a ver, todavía no copien. Yo siempre les digo cuando copien algo. Ahorita no copien. Esto lo voy a escribir más abajito. Ahí está. Recuerden que siempre he dicho que las ecuaciones hay que irlas poniendo de bajada, ¿sí? Ahora voy a... ¿Por qué la bajé? Porque voy a ir simplificando esta fracción. Hay que simplificarla. Ambos números se pueden dividir entre 2, así que dividimos entre 2. 48 entre 2 es 24. 50 entre 2 es 25. ¿Y se puede simplificar más? Creo que no, ¿verdad? El 24 solamente se puede dividir entre 2 y 3. Pero el 25 no se puede dividir entre 2 y 3. Solamente se puede dividir entre de 5. Pero el 24 no se puede dividir entre de 5. Así que el seno de teta vale esto exactamente. 24 dividido entre de 25. Este es nuestro primer resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo con los demás. Vamos a calcular cuánto vale el coseno. Bueno, ya lo hicimos, pero hay que simplificar la fracción, como he dicho. Vamos a simplificarla. Estos dos números se pueden dividir entre 2, así que dividimos entre 2. Coseno de teta, ¿a cuánto va a ser igual? 14 entre 2 es 7. 50 entre 2 es 25. Ahí está. El coseno del ángulo es 7/25. Ahí está. Listo. Y finalmente el tangente. Vamos a simplificarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ambos números se pueden dividir entre 2. Así que 48 entre 2 es 24. Luego, 14 entre 2, ¿cuánto es? 7. Ahí está, y ya no se puede simplificar más, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces la tangente de teta vale 24 entre 7. Ahí está, eso es todo. Este es nuestro tercer resultado. Ahí está, ya calculamos las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de este triángulo rectángulo, que vale 14, 48 y 50. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué falta ahora? Hay que calcular las funciones recíprocas, las funciones trigonométricas recíprocas. ¿Quién es el recíproco del seno? Es el cosecante, cosecante de teta. Así se le llama. ¿Quién es el recíproco del coseno? Es el secante del teta. ¿Quién es el recíproco del tangente? El cotangente de teta. Ahí está. Entonces, ahí está. Estas son las funciones trigonométricas recíprocas. ¿Y quiénes son? Pues como he dicho siempre, es esta fracción pero volteada. Lo de abajo pasa arriba y lo de arriba abajo. Así que el cosecante de teta sería 25 entre 24. Lo cual se comprueba, ¿no? ¿Por qué? Lo cual podemos comprobar. Porque... ahí está. Porque ¿quién es el cosecante? Es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? Bueno, es 50. A ver, vamos a escribirlo aquí. El cosecante de teta... miren, va a salir lo mismo, van a ver. Es, como dice acá, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cuál es la hipotenusa? Es 50. Dividido entre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 48. Ahí está, escríbanlo, 48. Ignoren esta raya, ignórenla. Esta raya de acá, esta que estoy señalando con el lápiz. Eso no, ignórenla. No la tomen en cuenta.
Bueno, el cosecante de teta es 50 dividido entre 48. Ahí está, 50 dividido entre 48, porque es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Esta es la hipotenusa y este es el cateto opuesto, ¿no? Es el que está frente al ángulo. Ahora, si simplificamos la fracción, podemos dividir entre 2 ambos. 50 entre 2 es 25. Y 48 entre 2, ¿cuánto es? 24. Ahí está, el cosecante vale 25 entre 24. Ahí está, lo que se obtuvo acá, ¿vieron? Exactamente lo que se obtuvo acá. Ahí está, entonces las funciones trigonométricas recíprocas se obtienen solamente volteando la fracción. El recíproco del coseno es el secante, así que va a ser al revés. 25 entre 7. Ahí está. Ahora el recíproco del tangente es el cotangente. Sería esto volteado. Sería 7 entre 24. Ahí está, y eso es todo. Así es como se obtienen las funciones trigonométricas recíprocas. Aquí están. Ahí está. Ahora por último, ¿qué me pedía el problema? Nos pedía obtener el valor del ángulo, por último. Vamos a obtener el valor de ese ángulo, vamos a ver. Vamos a agarrar cualquiera de estas tres funciones trigonométricas, cualquiera. Pues si quieren agarramos la tangente de una vez aquí. Agarramos la tangente, vamos a ver. Tangente de teta, ¿cuánto es igual? A 24 entre 7. Así que despejamos teta. El tangente lo quitamos, pasamos el tangente al lado derecho. Así que teta, ¿a cuánto es igual? El tangente, ¿cómo va a pasar al lado derecho? Como tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de... O arco tangente y tangente a la menos 1 es lo mismo. Bueno, tangente a la menos 1 ¿de quién? De esto. 24 entre de 7. Ahí está. Ahí está, el tangente pasa acá como tangente a la menos 1. O arco tangente, es lo mismo. Y ya, hay que en sus calculadoras obtengan ese valor. Es el arco tangente de... Esto lo voy a borrar. El arco tangente de 24 entre de 7. 24 entre 7. Ahí está. Y eso es 73.73. O bueno, sí, 73.73. Así que esto va a ser 73.73. Ahí está. Listo. Este es el valor del ángulo. Ahí está. Ya, obtuvimos todo lo que nos pedía el problema. ¿Dudas hasta acá? Bueno, me envían sus dudas. Bueno, entonces así es como se obtienen las funciones trigonométricas recíprocas. Y bueno, ya hicimos algunos ejercicios. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente lección.